Apocalipsis capítulo 2 es el texto de hoy. Vamos por el número 4 de nuestra serie de Apocalipsis. No sé si yo moriría o Cristo vendrá antes que terminar esto, porque no sé cómo vamos a avanzar muy rápido, pero es muy lindo este libro. Y ya habíamos hablado de que es un libro de consuelo. Estuvimos conversando con el hermano Juan Diego ayer de cómo en algunos círculos se ha presentado el libro de Apocalipsis como para infundir miedo para que se convierta la gente y se porte bien. Dragones y langostas y cosas bestias, ¿verdad? Y esas cosas. Es una lástima porque el libro, lejos de ser un susto para los creyentes, es todo lo contrario. Es consuelo, ¿verdad? Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y hoy saludamos a todos los que nos acompañan por medio del internet y todos los que están aquí presentes. Y vamos a leer Apocalipsis 2 del 1 al 7. Recuerde la visión pasada. El Jesús glorificado, el Jesús resplandeciente, el Jesús que Juan no podía ver, el Jesús que cuando Juan vuelve a ver la voz que le hablaba y se presencia esa cosa tan increíble, el aspecto de Jesucristo cae como muerto a sus pies. Y Jesús tiene que acercarse y tocarlo y decirle, no temas. Y ese es el punto del libro, hermano. No tema. Ahora, Jesús tiene cosas que decirle a la iglesia. En algunos casos, las iglesias estaban en desobediencia. Y Dios quiere, Jesús quiere que nosotros recordemos quién nos está hablando. Y al final de este mensaje, espero que recuerde recordarles a ustedes de quién es el que ha hablado todas estas cosas, ¿verdad? De que es el Jesús ascendido, Jesús glorioso, Jesús poderoso, resplandeciente, que nos habla. Este Jesús le dice a Juan, capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué importante este mensaje a la iglesia en Éfeso. Fíjese muy bien, hermano, que Jesús le dice a Juan, y tenga sus Biblias abiertas, porque aquí vamos a ver algunos versículos. En versículo 1, Jesús le dice a Juan, escribe. Es Jesús que está hablando, y le dice a Juan que escribe lo que él habla. Es decir, aquella carta que recibe la iglesia en Éfeso, ¿qué es? Es nada menos que la palabra de Jesús ahora en forma escrita. No hay ninguna separación entre la palabra viva de Dios y la palabra escrita. Hay teólogos que han intentado hacer esa separación. La palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos de Dios es una cosa, la palabra escrita es obra humana, podría tener errores, siempre fue Juan que lo hacía. No es así, hermano. No hay ninguna división, ninguna separación y ninguna división ni efecto de poder
en cuanto a la palabra hablada de Cristo y la palabra escrita de Jesucristo. Lo mismo era si Jesucristo se hubiera presentado en persona a la iglesia de Éfeso, a que Juan lleve esta carta en forma escrita a la iglesia en Éfeso. Así que todos, por favor, recordemos, esta palabra es lo mismo, como le gustaba decir Juan Calvino, cuando esta palabra está abierta frente a sus ojos, hermanos, es como si la boca de Dios misma estuviera abierta diciéndolo. Esta es la palabra de Dios, lo creemos. Esta es la palabra viva y eficaz de Dios. Lo que Él dice aquí así es. La advertencia que da es verdadera y la promesa que da es verdadera. Si no lo creemos, hermanos, si esto es mera palabra de hombres, pues cerremos nuestras Biblias y vámonos para casa. Si aquí estamos para escuchar palabras de hombre, ¿qué estamos haciendo? Si aquí estamos para cualquier otra cosa que no sea escuchar a Dios, nada estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo. Y es una tentación, hermanos, para cristianos viejos. Es una tentación caer en esa rutina de tanto leemos la Biblia, tanto Biblia. Es una tentación olvidar de que Dios mismo abriendo su boca. Y oiga, y si ese Jesús estuviera frente a nosotros y no Guillermo, ¿cómo estaríamos todos? Postrados como Juan. ¿Cierto o no? Postrados como Juan. Así que Dios haya puesto un viejo feo y gordo frente a ustedes es misericordia. Y no el Jesús resplandeciente con rostro como el sol, ¿verdad? Así que, hermanos, agradezcamos de que pueda ser esto en forma entendible, en forma más humana, y no lo que Juan mismo tuvo que soportar, que esa visión tan terrible que lo hizo temblar y caer como muerto, pues siempre es el mismo Jesús, ¿verdad? Siempre es el mismo Jesús que nos está hablando. Así que no olvidemos ese rostro del sol, ojos, boca, túnica de sacerdote, pies de bronce bruñido. Es el Jesús que dice, escribe mi palabra, y mi palabra es mi palabra. No importa que venga en forma verbal o forma escrita. Ahora, ¿dónde anda Jesús? ¿Cómo se define Jesús? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuál es el punto? De que Jesús le recuerde a las iglesias que Él tiene las 7 estrellas. ¿Qué eran las estrellas? Las iglesias, ¿verdad? Y Él anda entre las 7 candeleros, que eran las iglesias. ¿Dónde está Jesús? Nosotros le preguntamos a los niños, ¿dónde está Jesús? Y la respuesta correcta para el chiquito, ¿cuál es? Fiorelita ahorita tiene que aprender esta respuesta. ¿Dónde está Jesús? Y le decimos, Jesús está en el cielo. Claro, Jesús está a la diestra del Padre. ¿Pero dónde más está Jesús? Aquí. Jesús también está aquí. Y Jesús le recuerda a la iglesia de Éfeso, sí, yo estoy a la diestra del Padre, pero también estoy aquí presente. Es más, ustedes están en mi mano. Así que, hermanos, mire, es un Jesús glorioso, un Jesús magnífico, un Jesús tremendo y un Jesús presente. Jesús está aquí, hermano. ¿No lo podemos ver? Tal vez por misericordia de Dios, porque estaríamos muy distraídos si pudiéramos ver a Jesús. Pero Jesús está aquí, en forma de su Espíritu Santo, y mediante esta palabra, Jesucristo está aquí, el mismo Jesús glorioso, poderoso, que tiene a nosotros, a usted y a mí en su mano. Ese Jesús es el que nos va a hablar. Ahora, escribe a la iglesia en Éfeso. Chicos, algún niño, dígame qué fue el templo famoso que leemos en el libro de Hechos. El templo famoso en la ciudad de Éfeso era el templo dedicado a ¿cuál Dios? ¿Perdón? De Diana, una diosa. Fue el templo de Diana, o en griego Artemis, ¿verdad?
Entonces, esta iglesia era una iglesia sembrada en una ciudad de mucha importancia en el Imperio Romano. Estaba cerca del mar, no puerto, pero muy cerca del mar. Y Éfeso, hacía años, era una fuerza económica en Asia Menor. Era un centro bancario financiero, un centro financiero de toda la zona. Era una ciudad pudiente, una ciudad con poder económico. También era una ciudad turística, que muchas veces se combinan, ¿verdad? La prosperidad, finanzas, turismo. Y el turismo se centraba mucho en el templo de Artemis o de Diana, y se ha encontrado en todo el área del Mediterráneo figuras de la diosa Diana, lejos de la ciudad de Éfeso. Abajo en Egipto y allá arriba en Grecia se ha encontrado figuritas, estatuas de Diana, que significa que muchos pasaban por ahí, visitaban la sede santa de Diana, ¿verdad? Y se llevaba su idolito a colocar en la casa. Y vamos a hablar más acerca de Diana momentáneamente. No vamos a decir más de la religión que ella encabezaba. Éfeso también era un centro de educación. Ahora, todo esto de doctrina va a tener importancia en el contexto de Éfeso, hermanos. Tenía una biblioteca grande. Era una ciudad, por decirlo así, universitaria. Abundaban centros esotéricos. Usted sabe que en ese tiempo había mezcla desde Irán, Persia, ¿verdad? Y más allá, de influencia de la India hindú con las religiones griegas, y se mezclaban. Más tarde salía el gnosticismo, muy esotérico, ¿verdad? Casi como nueva era, con ciertos rasgos. Creía el universo era espíritu y nosotros debíamos unirnos a él, al uno. Era puro unismo, lo que nosotros hablamos aquí, un unismo, panteísmo. Y había centros esotéricos también en Éfeso. Entonces, hermano, si hubiera ciudad en todo el área de Asia Menor, si hubiera ciudad en que la iglesia necesitaba discernimiento espiritual, era Éfeso. Era la iglesia en Éfeso. Si hubiera una situación donde la iglesia y los cristianos necesitaban discernimiento espiritual, sabiduría bíblica, era Éfeso. Y la tenían. Jesús los felicita. Vea lo que dice. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y tenido paciencia, y has trabajado arduamente de mi nombre y no has desmayado. Cumplieron, hermano. Ellos cumplieron. Recuerde en Hechos 20, cuando Pablo se despide, Pablo va rumbo a Jerusalén. Y Pablo aterriza en la costa y llama por los ancianos, y ellos llegan y Pablo los encarga. ¿Se acuerda de ese discurso donde Pablo dice: recuerde que yo día y noche en las casas y públicamente no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios? ¿Se acuerda? Y termina diciendo: velad por vosotros, porque de entre vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y ellos lo habían hecho, hermano. Los habían probado. Aquí Jesús los felicita. Jesús dice: probaste los que decían ser apóstoles, los decían ser seguidores de Jesucristo, y los hallaste mentirosos y los echaron. Jesús felicita a la iglesia porque había sido una iglesia que se propuso cumplir la amonestación de Pablo. No sé si quiere echar un vistazo a 1 de Timoteo 1. 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo también le escribe a Timoteo, que está en Éfeso, y le dice en versículos 3 y 4, 1 Timoteo 1, 3 y 4, dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo dice, te había encargado que preparara a los ancianos para que doctrinalmente estuvieran firmes, así te vuelvo a encargar, dice Pablo, ¿verdad? Repite a Timoteo el mismo encargo, que no se pierdan en genealogías y disputas tontas, sino que se centren en la doctrina sana, te vuelvo a encargar, dice Pablo. Entonces, hermanos, también los nicolaitas, no sabemos mucho de los nicolaitas, algunos padres de la iglesia los mencionan, aparentemente en capítulo 2, versículos 14 y 15 se vuelven a mencionar. Aparentemente hubo bandos que seguían un Nicolás, algún líder del momento, y lo compara con Balaam. ¿Qué había hecho Balaam para los israelitas? Los engañó a través de idolatría e inmoralidad sexual, ¿verdad? Y compara a los nicolaitas con Balaam. Entonces, lo que podemos suponer, hermanos, es que este Nicolás había engañado a muchos cristianos que podían vivir, como eran salvos por gracia, podían vivir como quisieran, un desenfreno moral, ¿verdad? Y aparentemente tenía algún auge este Nicolás, seguro hablaba bien o utilizaba la Biblia fino, ¿verdad? Podía tergiversar, lo que pasa muchas veces con los herejes buenos, ¿verdad? Tienen una fuerza doctrinal o bíblica. Entonces este Nicolás había logrado entrar en las iglesias, en más de una. Y dice Jesús a los de Éfeso, ustedes los probaron y los encontraron falsos también y los expulsaron. Te felicito. Una vez más encontramos una iglesia felicitada por Jesucristo por ser firme en sus convicciones y tomaban acción. No simplemente nosotros somos muy buenos como para berrear, ¿verdad? Somos muy buenos para quejarnos, pero no hacer nada. Eso es una costumbre de los seres humanos, ¿verdad? Con los políticos, con la iglesia, con la familia, con la escuela. Ahí somos buenísimos para hablar. Pero hacer el esfuerzo, estaba escuchando ayer, otra vez estaba trabajando mi cello y puse una estación de la radio de estos de hablar de la sociedad, ¿verdad? De un programa de diferentes partes que critican y todo. Y uno estaba diciendo, todos nosotros tenemos la culpa porque nadie quiere levantar la mano a hacer nada, porque se queja, nos quejamos de corrupción, de las municipalidades que tienen mucho dinero y la roban y no la gastan, y uno de los participantes decía, todos tenemos la culpa porque hablamos mucho y hacemos nada, ¿verdad? En la iglesia eso pasa, hermano. A veces hablamos mucho y no hacemos. Éfeso no era así. Éfeso no solo hablaba, Éfeso probaba. Llamaba a los nicolaitas, decía, ven acá, explíquenos lo que ustedes enseñan. No, así no es, váyanse. Llamaban a los que decían ser apóstoles, venga acá, explíquenos lo que usted cree, lo que usted hace. No, así no es, váyanse. Entonces, esta es una iglesia, hermanos, que había dado la talla en cuanto a fidelidad doctrinal y bíblica. Y eso Jesús reconoce, gracias a Dios. Pero, siempre hay un pero. No siempre hay un pero. Hay 2 iglesias donde Jesús no tiene ningún pero. Hay 2 iglesias de las 7 donde no hay ninguna crítica. Pero con Éfeso hubo una crítica. Jesús encuentra una debilidad en esta iglesia. Una iglesia trabajadora, una iglesia fiel doctrinalmente, una iglesia discernidora, una iglesia amante de la verdad. ¿Qué había pasado con los efesios, hermanos? Ellos habían perdido su primer amor, dice Jesús. Y era tan serio que Jesucristo dice, si no se arrepienten, les quito su candelero y dejan de ser iglesia mía. Escuche bien. Este pero
es de mucha importancia para Cristo. Así que es muy necesario que nosotros entendamos, hermanos, ¿qué es este primer amor? Es posible que nosotros podamos perder nuestro primer amor. ¿Qué es este primer amor? ¿Qué es lo que popularmente se cree en las iglesias acerca de este primer amor? Por lo general, lo que yo he escuchado es algún sentimiento casi como de enamoramiento de Dios, ¿verdad? Las personas no son creyentes, llegan a convertirse y con ese entusiasmo aman al Señor, hablan del Señor, cantan al Señor y los cristianos dicen, es que está en su primer amor, ahorita se calma. No sé si usted ha escuchado esa interpretación del primer amor. Entonces esa interpretación diría que los efesios se habían convertido, pero ahora estaban simplemente cumpliendo una rutina, pero sin mucho amor. Ya solo cantaban los himnos sin sentir nada, etcétera, etcétera. Entonces interpretan este primer amor como un sentimentalismo. Hermano, yo no creo que eso sea. No creo que eso sea por algunos motivos. En primer lugar, el mismo Juan, en Primera de Juan, relaciona el amor de Dios con el amor los unos por los otros. Fíjese conmigo en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11. Juan dice, Primera de Juan 4, 10 y 11, dice, en esto consiste el amor. ¿Cuál es el verdadero amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Ve, hermanos, cómo Juan relaciona el amor de Dios para con usted con el amor suyo por los hermanos. En capítulo 3 de la misma carta, 1 de Juan 3, 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, hermanos, Juan, el mismo Juan que es encargado de escribir Apocalipsis, ya había dicho en sus cartas que el amor de Dios que nosotros profesamos conocer no puede existir sin el amor unos por otros. Este primer amor, estoy convencido, y muchos comentaristas lo afirman, de que este amor de los efesios es el amor por los hermanos. Era una iglesia que tuvo que fundamentar la doctrina sana, tuvo que luchar por defender la fe y perdieron en el camino, hermanos, el afecto unos por otros. Posiblemente había hermanos en la iglesia enfermos y nadie los visitaba porque estaban centrados en enseñar la buena doctrina. No es que enseñar la buena doctrina sea mala, claro que es importante, Jesús los felicita por eso, pero no es descuidar lo uno por lo otro, es lo importante. Posiblemente había hermanos con otros problemas, otras aflicciones en la congregación y estaban desatendidos. Y mientras la iglesia se preocupaba por los nicolaitas, hermanos, la otra hermana, el ancianito, el joven, el niño estaban desatendidos. Y dice Jesucristo, así no puede ser. Quiero las dos cosas. Sí, los felicito por su afán por la sana doctrina. Siga adelante en eso, pero no pierda su primer amor. Hermanos, ¿qué es lo que hace enfriar nuestro amor los unos por los otros? ¿Sabe? La Biblia habla mucho de esto y no solamente en términos de primer amor, no utiliza primer amor, pero en Mateo 24, por ejemplo, Mateo 24, puede ver conmigo. Ojalá usted marque su Biblia, ¿verdad? Las Biblias son para marcar porque son herramientas de estudio. En Mateo 24, Jesús estaba hablando de los últimos días. Y vean lo que dice
en los versículos 10 al 12, Mateo 24, dice Jesús, está hablando del final del mundo, donde va a haber mucha lucha espiritual, habrá mucha oposición a los cristianos. Y dice en Mateo 24, 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, ojo, engañarán a muchos. Ahorita vamos a hablar con qué los engañan. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Ahora, estos falsos profetas, en el resto de la Biblia, por ejemplo, Pedro, ¿qué dice que enseñan los falsos profetas? ¿Qué dice Pablo? Su Dios es su vientre. Pablo dice que hacen mercadería de los cristianos, los falsos profetas. ¿Por qué? Porque son los mismos que nosotros vemos hoy en día. Prometen prosperidad, salud, felicidad. Prometen un evangelio egoísta, un evangelio egocéntrico, un evangelio centrado en el yo. Un evangelio que Satanás enseñó desde el principio cuando le dijo a Eva que ella hiciera lo que le diera la gana, que fuera su propia diosa, en lugar de honrar al Dios verdadero. Es el mismo mensaje de todos los siglos, hermanos. Nada ha cambiado. Los falsos maestros engañan a muchos enseñando que se adoren a sí mismo. Y cuando usted se adora a sí mismo, ¿qué piensa de su prójimo? Su amor se enfría. Porque estamos centrados en mí, en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo voy a hacer. Es por esto que el amor se enfría, hermano. No el amor por mí mismo, se inflama el amor por mí mismo y se enfría el amor por los otros. ¿Qué hace enfriarse el amor, hermano? El egoísmo. El egoísmo hace enfriarse el amor. Y por más doctrina sana que tenga una iglesia, si son seguidores de doctrina sana, egoístas, Jesús nos quita el candelero. Hay otras cosas que hacen que se enfríe el amor. Filipenses capítulo 1, otro pasaje muy importante. Busque Filipenses capítulo 1, por favor. Está detrás, después de Efesios. Gálatas, Efesios, Filipenses. Yo necesito que todos manejen sus Biblias rápido, ¿verdad? Porque a veces, yo no siempre hago esto, que nosotros busquemos muchos pasajes, pero en este caso estamos definiendo algo que el resto del Nuevo Testamento arroja luz, porque hay confusión, ¿qué es el primer amor? Entonces nosotros necesitamos ver algunos pasajes del resto del Nuevo Testamento que define qué es el primer amor. En Filipenses capítulo 1, vea lo que dice Pablo en versículo 27, capítulo 1, 27. Pablo pide para la iglesia en Filipos esto: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Oiga que esto es el mismo combate que tenían los efesios, combate por la fe. En nada, vea, versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. Esto los efesios habían cumplido, no habían sufrido, dice Jesús, con paciencia y habían seguido fieles. Igual los filipenses, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más que vosotros para de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En la carta de los Filipenses no existían las divisiones de capítulos. La carta sigue, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, es claro, el primer amor es el amor que nace del presentimiento de la misericordia de Dios y produce humildad en mí, de modo que considero al otro superior a mí mismo. Si necesito servirle, si necesito humillarme yo para que el otro se ayude, lo hago, porque eso es lo que Cristo, porque lo que sigue es que Jesucristo no estimando el ser igual como cosa que igual a Dios como cosa a aferrarse, estando en gloria con los ángeles que le servían, Él se derramó, tomó la forma de siervo, llegando hasta la cruz. Ese es el ejemplo, Pablo dice, que nosotros debemos poner. Los efesios habían perdido de ese primer amor y Jesús los vuelve a llamar. Recuerde de dónde has caído, ¿verdad? Entonces, hermanos, la cobardía ante el mundo a los filipenses podía quitarles el primer amor. Dice Pablo, quiero escuchar de que estén firmes, nada intimidados. Vienen días en Costa Rica, hermano, donde enfrentaremos la intimidación. ¿Qué va a ser la respuesta de Pacto de Gracia? ¿Nos vamos a enfrascar por temor en las cosas de la sociedad o vamos a seguir firmes mostrando el amor, hermano? Jesucristo tiene una palabra muy clara. Quiere que nosotros nos mantengamos firmes estimando al otro como superiores a nosotros mismos. En 1 de Juan capítulo 2, Juan habla de otra cosa que nos quita el amor por los hermanos y dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. El amor al mundo, hermanos, nos quita el amor a los hermanos. Claro, no pueden haber muchos amores. El corazón humano no sostiene, no tiene campo para muchos amores. Solo dos, el amor de Dios y el amor al prójimo. Entonces, hermanos, Juan dice, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. No puede haber tres amores. El amor de Dios y el amor al prójimo. Es el cumplimiento de la ley. Y son los únicos dos amores que nos son lícitos y los son posibles. Las divisiones y las contiendas en 1 de Corintios, capítulo 1, Pablo tiene que tratar un problema en la iglesia que también afectaba la hermandad entre ellos. Vea lo que dice Pablo en 1 de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y Pablo sigue adelante diciendo esto no es posible. Pedro y Pablo no murieron por ustedes, fue Jesucristo. Así Pablo los insta a sentir una misma cosa, hablar una misma cosa, creer una misma cosa. Entonces, hermanos, vean, sabemos que las divisiones y las contiendas en una iglesia quitan el amor los unos por los otros. Empezamos a ver mal al otro, empezamos a sospechar de sus motivos. Somos buenísimos para decir, está haciendo eso porque, aunque la persona no haya dicho el por qué lo está haciendo, nosotros sí le atribuimos, ¿verdad?, algún por qué. Los legalismos en Gálatas, no voy a leer el pasaje, los legalismos en capítulo 6, 5 y 6 nos quitan el primer amor. Pablo termina diciendo, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Sobrelleven las cargas unos a los otros. ¿Qué hace el legalismo? El legalismo nos lleva a denunciar al otro. Y Pablo dice lo contrario, sobrelleve la carga los unos a los otros. Y en Colosenses capítulo 2,
las fantasías religiosas, profecías, visiones del cielo, también desvía la iglesia de su labor. Hermanos, en pocas palabras, esto de mantener el primer amor no es fácil. ¿Cuántos enemigos acabamos de mencionar? Muchos. Hay muchos enemigos suyos y míos contra nosotros para que nosotros perdamos el primer amor. El amor los unos por los otros. Así que, hermanos, Jesús nos insta y nos vuelve a llamar. Termina con una promesa hermosa que nos dará, volviendo a Apocalipsis 2, nos dará de comer al árbol de la vida. ¿Sabe que la leyenda de Diana dice que cayó una estatua de madera del cielo? Esa fue la diosa Diana. Ella cayó como un árbol, ¿verdad? Un tótem, ¿verdad? Labrada, que la estatua de madera cayó entera en el lugar donde estaba, hicieron el templo a Diana en Éfeso. Qué curioso, hermano. Usted sabe que en el paganismo siempre surge árboles sagrados. ¿Cuántos se acuerdan de la película Avatar? Era el gran árbol que daba vida, ¿verdad? Donde moraban aquellas, no sé cómo llamarlos. Todo empezó en el huerto del Edén con Satanás induciendo a los hombres a comer del árbol equivocado. Dios ofrecía el árbol de la vida y Satanás le ofrece el árbol de la ciencia del bien y mal. Y Satanás sigue utilizando el árbol. Hoy se ha renovado de nuevo en el paganismo la adoración de la naturaleza, simbolizada también por árboles sagrados. Otras cosas también, montañas, etcétera, pero árboles. Y Jesucristo llega y en ese contexto de una diosa hecha de un árbol falso, Jesús dice, no vaya a comer del árbol equivocado. Yo le daré, al que crea en mí, que sígame a mí, yo le daré de comer del verdadero árbol de la vida. Y esa es la promesa con que nosotros terminamos hoy. Jesucristo dice, todas las demás ofertas, porque Diana era la diosa de la fertilidad, de la prosperidad, de la sanidad, llevaba su estatua lejos de Éfeso y la colocaban para buena suerte en la casa, le ofrecían ofrendas y sacrificios para que bendijera su casa, su trabajo, su matrimonio, su amor, etcétera, etcétera. Dice Jesucristo, Diana no es ninguna fuente de vida. Solo yo puedo dar derecho a comer del verdadero árbol de la vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, es el Jesucristo verdadero. Recuerde la visión de Jesús, el Jesucristo resplandeciente, el Jesucristo verdadero, el Jesucristo que está presente, está entre los candeleros, está aquí, está entre las iglesias hoy. Ese Jesucristo, hermano, nos está hablando. Probablemente nos felicitaría en cierta medida de mantener firmes el evangelio de Jesucristo. Pienso que vamos bien. La pregunta para nosotros hoy, ante este pasaje, es, ¿cómo estamos con la otra parte? ¿Cómo estamos con el primer amor? Muchas veces, hermanos, culturalmente, nosotros pensamos que cumplimos cuando realmente hay factores en nuestra propia vida que nos ciegan. Yo vengo de un contexto, por ejemplo, de reformados, ¿verdad? Cuando enfermaba una familia, posiblemente el jefe del hogar, la iglesia se movilizaba para suplir lo que pudiera. Si eran campesinos, en un caso, la iglesia iba a recoger su cosecha. Si era en la ciudad y enfermaba la señora, la iglesia, las hermanas de la iglesia proveía comidas. Ahora, no sé qué tan cultural sería eso para nosotros. Lo que nos atañe en este momento, hermanos, es hasta dónde llega este mandato, este llamado a no perder nuestro amor.
los unos por los otros. ¿Hasta dónde llega? Y si estamos cumpliendo. El hecho de que Jesús toma esto completamente en serio, dice, si no se arrepienten, le voy a quitar su candelero, no van a ser más iglesia. Así que una cosa queda muy clara, esto para Jesús es igualmente importante que la sana doctrina. Es importante que afirmemos el verdadero evangelio, ¿sí? Es importante. Jesús va a condenar otras iglesias por perder sana doctrina. A los efesios les felicita porque es importante. Pero igualmente importante es el amor los unos por los otros, hermanos. Igualmente que afirmar el sano evangelio. Así que escuchemos hoy la voz de Jesucristo, si es que se nos aplica, y vamos a adorarle a Él mediante guardar su palabra, con paciencia, con tribulación si es necesaria, y también amarnos unos a otros. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta carta a la iglesia de Éfeso primero y la iglesia Pacto de Gracia hoy. Lo tomamos, Padre, la recibimos para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a no movernos de la sana doctrina, no movernos del fundamento evangélico, pero también, Padre, ayúdanos en la parte humana, la parte de amor cristiano unos para con otros, porque sabemos que ambas cosas para ti son imprescindibles, son cruciales para que tu iglesia coma del árbol de la vida y sea contada entre tus iglesias verdaderas. Oramos todo en el nombre de Cristo, pidiendo tu ayuda. Amén y amén.